En mi recorrido académico siempre he apreciado mucho los saberes de las ciencias humanas, ya que estas nos ayudan a categorizar muy bien aspectos culturales y aspectos sociales, los cuales pues siempre son muy importantes tenerlos en cuenta a la hora de hablar de alguna materia. En el aspecto de la historia de la magia es siempre complicado hablar del tema, ya que pues no se puede categorizar muy bien. Sin embargo, el día de hoy vamos a hacer un esfuerzo y vamos a ir más allá, utilizando herramientas de la misma Academia de la Sociología para poder estudiar un poco estas vertientes, que son las líneas culturales de aprendizaje, pueda que sean iniciáticos o simplemente categorías en las cuales se encuentra la magia occidental. Bueno, la información con respecto a ser o no iniciado, pues ya depende de la palabra y cómo se considere esta denominación en el arte práctico de la magia. Bueno, y aquí nos dice Madame Blavatsky en La Voz del Silencio que aquel a quien se le ha revelado los misterios en tiempos antiguos, los admitidos del conocimiento de los arcanos enseñados por los hierofantes, en la actualidad es el que recibe el nombre de adepto o iniciado. Entonces, asimismo, indica que la magia es, como decía Proclo, al considerar los antiguos sacerdotes que entre las cosas manifestadas y los poderes ocultos existía cierta alianza y simpatía mutua, descubrieron que todo subsiste en todo y sobre esta simpatía y similitud mutua fundaron una ciencia sagrada y secreta. Esta es la denominación de los adeptos con respecto a la alta magia. Es el conocimiento práctico de los misterios ocultos de la naturaleza, lo cual solo es dado a pocos por la dificultad de adquirirlo, sin quebrantar la ley. Entonces, pues acá ya nos apegamos un poco, no solamente a las palabras de Blavatsky, sino de los textos que hemos leído anteriormente, de los tipos de magia, denominados por Eckhart Dawson, que son 5, en los cuales pues podemos hablar de diferentes clases, diferentes ramificaciones que se unen a estas 5 tipologías. Sin embargo, podríamos decir que es también un poco reduccionista llevar diferentes formas de práctica solamente a estas denominaciones o estos tipos de magia, por lo cual se me hace un poco más apropiado hablar sobre entonces las líneas actualmente en Occidente y que de acuerdo a estas se puedan manejar, se puedan describir diferentes tipos de magia. Así empezamos entonces con la primera, lo que se ha denominado la magia cristiana, también es en cierta parte padre de la Teuria. Esta creación de la magia cristiana pues es cultural, se debe a las fechas de la Alta Edad Media, estamos hablando siglos octavo, noveno, hasta bien entrado lo que es el siglo XII, de pronto un poco menos, hasta la modernidad temprana. Esta magia cristiana tiene diferentes personajes, los cuales pues hablaron más allá de la normatividad social cristiana de acuerdo al catolicismo e integraron temas paganos. Desde el principio se denomina que Salomón, de los primeros de los cuales se puede hablar de un misticismo dentro del cristianismo. Vamos a ver más adelante de que de hecho hay toda una derivación de esta, la cual es el gnosticismo, que ya hemos hablado aquí en estos espacios. Entonces pues decimos que tiene diferentes publicaciones y grimorios, los cuales son atribuidos a diferentes santos. Tenemos ejemplos como el de Johannes Tritemius, el creador de la esteganografía. Tenemos publicación de ciertos grimorios como el libro de San Cipriano, la clavícula de Salomón. Y pues tenemos diferentes grimorios acerca de cómo diferenciar a las brujas. Podríamos decir que existen personajes que trataron de llevar la información a una parte racional, como las 5 formas de buscar a Dios que se le atribuyen en sus libros. Sin embargo, y aunque podemos conceder que esto es místico, más que todo del área religiosa, ya que se habla de formas racionales de cómo llegar a Dios, sin hacer una división de lo mortal y lo divino, que no hay posibilidad de pasar de lo uno a lo otro, que es pues lo que concierne a la religión cristiana, una diferencia tácita entre lo mortal, humano y lo divino. ¿Sí? El misticismo trata de llegar a lo divino.
hay ciertos personajes en la historia que se podrían considerar en parte místicos. Sin embargo, pues quedan más que todo a la especulación filosófica, ¿cierto? Personas posteriores a estas fechas de la Edad Media, como Giordano Bruno, Meister Eckhart, el mismísimo Spinoza, trataron de tocar ciertos temas que se atribuyen al misticismo, más a la palabra de la filosofía que al mismo cristianismo. Pero entonces vemos como dentro de este sincretismo de la iglesia, incluyendo la ortodoxa, se realizaban diferentes prácticas y diferentes rituales, aún en pro de sus formas de actuar, como lo fueron los exorcismos. Y estas formas de práctica tienen siempre una especificidad de maniobrabilidad, la cual es específica del cristianismo. Hablamos de ritos, símbolos, como práctica de la magia. Entonces podríamos decir a ciencia cierta que la teurgia manejada en la cristiandad, en la parte religiosa católica cristiana, sí tiene por dentro una forma mística, la cual se le puede denominar como magia cristiana. Seguimos entonces con lo que es la alquimia o la magia hermética, de la cual también ya hemos hablado aquí, ya que consideramos que el neoplatonismo en sí llega a ser una protoalquimia, tomando después del medioevo cierta información con los textos que se tradujeron en Italia, reunieron lo que es temas gnósticos, la filosofía hermética y el neoplatonismo para generar la magia hermética o la magia alquímica, la cual pues vemos en diferentes entidades y organizaciones que se crearon posteriormente, como la Golden Dawn, los Rosacruces, los mismos masones, entre otros. Sin embargo, pues muy alejada de la creación como se conoce la alquimia, se crearon entonces en la antigua Alejandría, con escuelas como el neoplatonismo. Es más, podríamos ir un poco más antes a hablar de escuelas como los pitagóricos, con el tema del uno, como emanación del todo. Si hablamos en un contexto antiguo, tendríamos que referirnos entonces a Grecia, al orfismo, tendríamos que pasar a Egipto y a la antigua Babilonia. Pero aquí estamos hablando en sí de las prácticas también conocidas en Occidente, lo cual en el momento histórico que nos tenemos que situar es en el Renacimiento europeo, cuando hay un redescubrimiento de ciertos textos como el Corpus Hermeticum, como Eneadas de Plotino, los cuales, traducidos por el señor Marsilio Ficino, empiezan entonces a generar ciertos paralelismos filosóficos. Tenemos entonces las personas más apropiadas que pueden hablar de esto, que podemos catalogar en la historia, que influyeron tanto social como culturalmente, es el señor Paracelso, el señor Cornelio de Agripa. Yo prefiero hablar de Paracelso, John Dee. Existen pues diferentes personajes que influyeron mucho. Cornelio de Agripa, recomiendo mucho leer también sus textos y audiolibros que se encuentran aquí en la plataforma de YouTube. Ahora, si vamos entonces a la denominación de la magia hermética, vuelvo y digo, tendríamos que ir mucho más atrás de la época de Cristo. Tendríamos que empezar desde el mismísimo Hermes Trismegisto, el padre de la filosofía hermética y de la mayoría de los saberes actuales de Occidente. Después del Renacimiento están las personas que generaron como una creación de esto. Los Rosacruces, yo los podría catalogar, todos los personajes que ahí estuvieron. Podría decir que fueron una escuela sincrética que llevó al más alto nivel lo que solamente se pudo llevar en su momento en las escuelas neoplatónicas y en lugares de aprendizaje místico, donde pues personajes como el mismo Platón se iniciaron, como Eleusis, los misterios de Eleusis, posteriormente lugares como Alejandría o lugares iniciáticos como el mismo Serapeum, ¿sí? Donde pudieron llevar a cabo ciertas prácticas que pues lamentablemente se perdieron cuando se tradujeron ya después en la época de 1600, 1500, 1600. Ya entonces empezamos a ver otras formas de creación de la alta magia y pues de ahí el nacimiento de la alquimia. Pues tenemos entonces grandes representantes. Se me hace que la obra del Kybalión, aunque es una obra que es del siglo XX, es una de las más completas para entender los saberes de lo que es en sí el hermetismo,
con sus autores como el señor William Walker Atkinson. También en el anterior episodio hablé sobre el señor Franz Barton, el cual pues recomiendo mucho, un iniciado de cepa, un iniciado que pasó la mayor parte de su vida practicando hermetismo y la alta magia, deja sus saberes abiertos al público en sus textos. Personajes como estos, que influyeron ya posteriormente en siglos ya más cercanos, han sido los que han traído viva la chispa de esta gran rama de las artes mágicas. Y aunque esta rama a mí se me hace una de las más importantes, por no decir de la más importante, de la que beben todo su conocimiento, fuera del aspecto sincrético, pasamos a la magia de la cábala o la magia cabalística, la cual reúne cristianismo y misticismo judío. Esta pues también ha sido adaptada de acuerdo a las fechas históricas. Siempre pues podemos hablar de diferentes periodos de tiempo, así que su creación empezó en el siglo XII, siglo XIII aproximadamente, como una adaptación más propia del misticismo judío, donde se difunden pues ciertos saberes, los cuales pues ya se habían venido interpretando de diferentes maneras, como textos del mismo Zohar, la cábala en sí misma, el árbol de la cábala descrito por los judíos, la Biblia, porque pues la Biblia es una interpretación también diferente para los judíos, partes del Talmud, los cuales pues generaron todo un misticismo, el cual en sus prácticas generó una línea de magia. Esta línea, o bueno, los personajes importantes, podríamos hablar de el mismo Enrico Era Mirándola, que generó diferentes traducciones. Podríamos hablar de Moisés de León, que es uno de los autores del Zohar. Teníamos que hablar de personas como Isaac Nuria, los cuales se me hace a mí en lo personal que son muy importantes para hablar de formas de apreciación del árbol de la cábala, ya que, como se ha dicho anteriormente, el árbol de la cábala es una representación de tanto lo magno y las fuerzas que crean y rigen el universo, y también como micro refleja en sí el ser humano y la trayectoria que tiene que tener el ser humano de acuerdo a las Shefirah, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo tienen también un diagrama creado, cual pues es muy complejo entrar en el tema de la cábala. Se me hace que pues son años de preparación, y no solamente la parte teórica, ya entrar en la parte de la práctica pues también representa unos saberes los cuales pues no se consiguen de un día para otro. Para el mismo misticismo, hablar de la cábala es hablar de algo muy importante con respecto a los saberes mágicos, y de hecho no se deja de lado. Se puede encontrar muchas personas que manejan la magia de la alquimia o la hermética, y que al mismo tiempo dentro de sus prácticas adoptan la cábala, ¿cierto? Sin embargo, para ciertos cabalistas o ciertos gremios cabalísticos no es necesario adoptar otras familias u otras ramas de los saberes, ya que consideran que en sí la cábala en su hermenéutica es muy completa, no solamente en su tema cosmológico, sino también ontológico. Es más fácil encontrar un místico o un iniciado que practique diferentes saberes, incluyendo la cábala, que una persona, ya sea judía o no, directamente educada en la cábala, que sepa claramente de otras ramas, pero pues que las aplique mucho no, porque pues con la cábala pues ya tienen la suficiente información para poder divagar en diferentes planos en los cuales los místicos pues tratamos de concentrarnos, ¿no? Y tratamos de llegar ahí. Y tenemos entonces el neopaganismo o el paganismo moderno, el cual pues, como ya indiqué, tiene diferentes vertientes. Una de estas vertientes es la New Age, que también yo consideraría como un pseudo-gnosticismo, pero también hay que hablar de otras corrientes que ya son un poco más serias. De místicos, como lo es la Wicca, se puede considerar una religión también desde el siglo XX, desde mediados de 1900, cientos de miles, no sé si millones, pero cientos de miles de seguidores, los cuales pues han tenido este reconocimiento con la magia elemental, el cual bebe de la información pagana del norte europeo.
Estamos hablando de que tienen en su cosmología cierta información que, aunque se ha perdido a lo largo del tiempo, ha sobrevivido pues cierta información que nosotros conocemos como los dioses vikingos, los cuales pues alimentan el folclore de esta rama iniciática. ¿Por qué es una rama iniciática? Porque hablamos de que extrapolan sus símbolos y hacen ciertos ritos, los cuales en la práctica podríamos hablar de que se parece a la magia elemental, porque aplicada de cierta manera, ¿cierto? El creador de esta rama, que es el señor Gerald Gardner, que él es la persona principal que le dio como énfasis al movimiento, y por eso pues se desliga un poco de ramas neopaganas o de la magia campesina folclórica, de la cual ya vamos a hablar en un momento, como el saber de las runas o el saber cosmológico, pues es muy anterior a este personaje. Podríamos decir que él fue como un portavoz y que trató de poner algo en la mesa de lo que pues ya estaba en la voz popular, ¿cierto? Decimos entonces que la Wicca tiene pues diferentes formas y rituales en ciertas fechas del año, lo cual pues es también muy parecida a la alta magia de anteriores ramas ya comentadas, ¿cierto? En muchas ocasiones no se manejan de cierta manera apropiada o de la misma forma de organización que otras, como el folclore campesino o el chamanismo indígena, ¿sí? Entonces ahí que tienen como una exclusividad, por decirlo de alguna manera. De acuerdo a las magias de Eckhart Tausen hasta el momento, pues ¿cómo vamos? ¿O cómo podríamos decir que se apropia de cada una de estas ramas? Bueno, si decimos que aquí en la parte de los Wicca manejan la magia elemental, podría decir también que un poco el aspecto psíquico, ya que tratan de llegar a cierto éxtasis, aunque no he tenido la oportunidad de saber si necesitan ciertos enteógenos para llegar a estos éxtasis, más que repetir palabras u oraciones o hacer ciertas organizaciones en ciertos momentos del año, ciertos rituales. Sin embargo, la magia que ellos manejan es netamente elemental. Vuelvo y digo, puede que sea psíquica, pero es elemental. Ahora, cuando hablamos de lo que es la magia blanca o la teurgia, la magia negra o lo que viene a ser la demoníaca, la teurgia, pues veo que el wiccanismo no los maneja de la manera que los manejan los creadores de estas ramas, como la magia cristiana o la cábala, sí, la alquimia en ciertos aspectos. Podríamos hablar del trabajo de John Dee, ¿sí?, que permea diferentes líneas de estudio mágico. Pues no veo, digamos, que en la parte del wiccanismo manejen esto. Sí, muchas veces la oración, el repetir palabras y ciertas entonaciones, pues podrían estar aquí ligados a la magia wicca. Pero pues yo diría que es más que todo elemental y psíquica. Ahora, cuando hablamos, digamos, de la magia hermética o la alquimia, estamos diciendo que estas cinco tipos de magias, de acuerdo a Eckhart Tausen, sí se manejan en diferentes aspectos. Lo mismo la magia cristiana, la primera que nombré, pues ¿cuáles de estos 5 tipos de magia de Eckhart Tausen manejan? Podríamos decir que todos. No tanto la demoníaca, al contrario la combaten, ¿cierto? A esta ya la demoníaca o la goetia se maneja más desde el punto de vista de la cábala, de la magia de la cábala y la magia hermética alquímica, ¿sí? Aunque la goetia se creó también en la antigüedad con personajes como Jámblico o Proclo, pero esta magia negra de la cual pues quiero hablar en un momento, creo que podríamos decir que su inicio o los padres es tanto el cristianismo, la magia cristiana, como lo que es la cábala. De hecho, cuando se hablan de las Clifford, que es exactamente lo mismo que el árbol de la vida cabalístico, sino que al revés, si se dan cuenta, manejan hasta un argumento hermético, al decir que como es arriba, abajo es, a mi modo de ver, un poco deformando lo que viene a ser la información de la cábala en sí, porque la cábala ya concibe todos los mundos en su estructura, pero pues digamos para el satanismo y ciertas ramas del gnosticismo existe como un árbol de la cábala aparte, como un reflejo del normal del cabalismo.
el cual se encuentra siempre mirando hacia abajo, que tiene clipots, y cada uno de estos clipots tienen pues diferentes seres o demonios a los que les oran y les hacen ritos. Y pues bueno, ¿la Wicca está comprometida con esto? No, es más que todo tema elemental y tema psíquico. A lo cual entonces quiero pasar a la próxima, que me parece es muy importante. Entonces tenemos lo que es el chamanismo indígena. Su raíz la quiero colocar aquí en América, tanto norte como central como sur, el cual tiene ciertas prácticas propias, claramente de acuerdo a su cultura, rituales con plantas sagradas para entrar en ciertos trances, manejan también la sanación. ¿Qué clases de magia de acuerdo a Descartes se manejan? Pues también elemental, psíquica, también de oración. Un poco podríamos decir que la magia blanca, ¿sí? Pero pues ya depende también de la cultura indígena o la clase de chamán que quiera practicar esto. Yo diría que al mismo tiempo que el Wicca neopagano está muy centralizado en lo que es la magia elemental y la magia psíquica. Ahora, si hablamos de que tienen en su práctica llegar al éxtasis. ¿Por qué llegar al éxtasis? Porque cuando usted llega al éxtasis con ciertos enteógenos o ciertas, vamos a llamar, pócimas, usted puede entonces entrever la realidad de maneras diferentes. Para esto claramente usted necesita siempre un apoyo de alguien que sepa de esto, ¿sí? Una persona que en verdad sea psiconauta. ¿Cuál es digamos, la diferencia entre una persona que toma enteógenos por tomar, por experimentar psicodelia, a una persona psiconauta o un chamán que se especializa en la psiconáutica? Asimismo, como la palabra psiconauta, que se parece a astronauta, trata de ir a otros lugares, pero no físicos, en este caso mentales, para recolectar información, ya sea topológica, ontológica y demás, a los saberes actuales, a los saberes de la sociedad. Sí, trata de aterrizar los diferentes planos de realidad, mientras que otras formas, otras ramas de estudio mágico lo que hacen es generar ciertos ritos para tener un resultado a mediano, pequeño o largo plazo. Cuando usted llega al éxtasis con un enteógeno, usted está teniendo la experimentación propia en el momento, ¿sí? Usted está experimentando diferentes estados de conciencia y la experiencia, lo que le traiga esto es algo que usted tiene que, con el tiempo, cuando aterrice, poderlo integrar, y así entonces se genera una alquimia interior de acuerdo pues a la integración que usted tenga. Por eso es muy complejo hablar de esto, ya que, como he dicho anteriormente, este tema psicodélico lo ha deformado mucho la otra cara del neopaganismo, que es la nueva era, ¿sí? Que entonces nos encontramos en una deformación cultural de todos estos saberes, también prostitución en el aspecto del comercio, ¿sí? Que vendan sapo, peyote, ayahuasca y demás complementos enteógenos para pues simplemente darle a probar a una persona y que la persona no sepa cómo experimentar, cómo llevar a cabo este aprendizaje de la integración. Se puede quedar en lo que llamamos el mal viaje. Sí, en la mística se considera que muchas veces el alma se puede quedar atrapada en diferentes espacios de conciencia al no aterrizar en el cuerpo, al no llegar a la integración. Entonces recomiendo que las personas que quieran meterse en estos ritos pues lo hagan con personas serias, con personas que sepan del tema. Ahora, el chamanismo indígena, podríamos decir, al igual que todas las otras ramas ya nombradas, no tiene algo ni bueno ni malo con respecto a la ética. No se hacen sacrificios de animales como en antaño, ¿cierto? Entonces decimos de que hay espectros chamánicos en diferentes latitudes que son diferentes en la práctica de pronto de un chamán en el norte de América que un chamán de la selva amazónica. Pueda que hagan sus ritos de manera muy diferente al que viene a nacer aquí en las Américas, con uno saber que no es de otros lugares, de otros continentes, como el europeo, el cual ya hemos hablado de 3, o el africano, el cual pues me gustaría hablar, que es la magia afroamericana, o el Caribe y las Antillas tomaron de la magia americana. ¿Qué podríamos entonces decir de la magia afroamericana? Pues ya decimos que con respecto a las latitudes es diferente a la magia chamánica indígena,
¿cierto? Y claramente también en sus prácticas. La magia afroamericana y del Caribe es, pues podría decir que una de las más antiguas de todas. En sí, el contexto en el que podríamos hablar es en la época de 1500, 1600, cuando varios esclavos llegaron aquí en América con cierta información, cierta sabiduría del continente africano. Nos encontramos entonces con sus prácticas como lo que es el vudú, la santería, el candomblé, diferentes prácticas que son propias en sí del continente africano. El continente africano en sí mismo es un mundo completo, es muy grande y muy vasto, como acabo de decir en el tema chamánico. También pasa lo mismo, pero en el continente africano. No es lo mismo una cultura que reza para temas de protección a una entidad, ¿sí? A otros que le oren a esa misma entidad o a otra para hacerle daño a otra cultura. Aquí vemos que esta magia ya no es tanto individual, sino es algo cultural. Y al ser cultural hace partícipes a todos los entes que se manejen en dicha sociedad o dichas sociedades, ¿sí? Bueno, una sociedad puede tener diferentes culturas, pero una cultura no puede tener diferentes clases de sociedad, ¿cierto? Entonces decimos de que esto es una creación cultural que viene a impactar en formas sociales, ¿cierto? ¿Desde qué fechas? Pues podríamos estar hablando también desde antes de Cristo. Sí, hay diferentes formas y aquí la ética pues divaga mucho porque decimos de que esta gente también maneja la goetia, solamente que diferentes aspectos. Sabemos de que los seres que ellos le oran, las fuerzas a los que ellos les oran, muchas de estas culturas no son solamente seres elementales que habitan en el aspecto etérico aquí en Gaia, sino que pueden ser aspectos astrales que pues son de otra vibración, y al ser de otra vibración pueda que no sea la goetia satánica practicada en las otras ramas anteriormente nombradas, sino que pues son sus propias prácticas y sus propios lenguajes para llegar a estas entidades, ¿sí? Entonces yo diría que esta magia, esta línea, maneja también la goetia, no solamente lo psíquico, lo elemental, la oración, sino obviamente ellos manejan la goetia de su propia manera y su propia forma. Es más, podríamos decir que podríamos entablar una conversación con respecto a lo que es teurgia y la sintaxis, ya que pues esta es apropiada del continente europeo y no africano. Pero claramente en la tipología descrita por Eckhart Tausen sí podríamos decir que es demoníaca en muchos sentidos. Aquí pues entendemos de que también hay diferentes batallas y guerras mágicas, lo que yo estaba diciendo en el otro espacio, de que pensamos de que no existen guerras mágicas entre culturas. Y claro que sí, en África entre las culturas se pelean netamente con sus ritos y los seres a los que ellos les oran, ya sea para atacar o para defenderse, asimismo como en las Américas. La magia chamánica también pues la utilizan tanto bien para mal. Es diferente, no es la misma realidad de la sociedad actual, sino es una forma de ver la vida y apreciar el mundo diferente. Y para muchas personas, muchas culturas, no hablar de esto no es un tabú. Hablar de que si la magia existe o no existe no es algo que discutir, sino es algo que experimentar y que ver diariamente. Esta magia está muy ligada con el tema de los muertos, de poder hablar y entablar conversación con los muertos, algo que para otras ramas está mal visto. Para pues esta rama de la magia afroamericana es pues muy normal entablar conversación con los ya fallecidos o buscarlos, no dejarlos a veces descansar. Nos encontramos con un tema ético, el cual pues bueno, es debatible hoy en día. Como digo, hay diferentes formas de ver la magia, tanto buena como mala. Actualmente tenemos la magia del caos en el saber popular, la que personajes como Aleister Crowley u otros personajes como Nimrod del Rosario, que son más apegados a una especie de satanismo, un gnosticismo con la magia del caos, así se le conoce en el medio. Diferentes autores samaelianos
pues manejar, pero no es, vuelvo y digo, no es lo mismo, ya que las formas y las prácticas pues son diferentes. Entonces quiero ir con la siguiente, que me parece también muy importante hablar, que es la magia popular o la brujería campesina. ¿Esta en qué se diferencia de las otras o de un neopaganismo común? Es porque tiene saber campesino, de curandería, partería, que se utiliza más en los saberes del común, ¿sí? Que no son tan dados al tema tabú, ¿sí? Que son los que se puede hablar muy bien con respecto al tema herbal, que han hecho de hecho un muy buen trabajo en unir diferentes clases de medicina, como pues la medicina holística al mundo actualmente, ¿sí? Son pues saberes que vienen de abuelas, tías, que no necesariamente están metidas en una línea mágica, sino que son saberes de la cultura popular. ¿Sí? ¿Esto es en sí magia? Sí, yo la consideraría brujería práctica. Entonces por eso la tengo aparte. Igual esta no tiene una línea de iniciación, ¿sí? O una línea teórica, sino es más que todo de aplicabilidad, ¿sí? De saberes cotidianos que se pueden utilizar para muchas cosas, ¿sí? Para temas de salud, tomarse algún remedio. Son conocimientos que se han perdido, que son campesinos aquí en América, y pues se ha perdido pues más que todo por la modernización, la modernidad. Sin embargo, uno no deja de encontrar esta forma de práctica en ciertos pueblos, en diferentes países. Podríamos decir que en la tipología de Carthausen maneja lo que es la magia elemental, y está muy ligada con la parte etérica, con el cuerpo etérico y el cuerpo físico, ¿sí? Podríamos decir que es de esta rama de donde podríamos decir que esta rama es como la más blandita de todas las otras ramas, ¿sí? Sin embargo, no hay que dejarla a un lado, ya que los saberes que tienen, aunque vienen de la parte chamánica indígena, gran mayoría, otra viene de la parte afroamericana, ¿sí? De acuerdo a nuestras raíces indígenas y esclavas aquí en América, pues han creado como un folclore popular, ¿sí? Entonces por eso yo lo coloco aparte, así como hice una relación entre el wiccanismo, que no es en sí un neopaganismo completo, sino es un espectro del neopaganismo, de donde también nacen problemas como la nueva era, el cual pues vamos a seguir denunciando en este canal. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay diferentes prácticas y líneas en la parte social de la magia, ¿sí? Cada una pues con su saber cultural, social. Entonces pues creo que lo dejamos hasta acá para no alargar el video. Ha sido un placer explicarles las ramas actualmente, que pueden ser o de iniciación o no de iniciación, sino de práctica de lo que se considera magia. Y pues bueno, gracias por escucharme. Deja tu like si te gustó.